Bendiciones, bendiciones a todos mis amados hermanos. Donde quiera que usted se encuentre, le saludamos y le bendecimos en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es para mí una vez más placentero poder llegar hasta donde se encuentra usted para compartir en este día domingo la palabra del Señor. Esperamos que nos sea de bendición a todos y que podamos ser edificados y, por qué no decirlo, también exhortados a través de la palabra del Señor. Antes de entrar en la palabra, queremos nuevamente agradecer a Dios en primer lugar por estas bendiciones que nos da Él, los privilegios que nos brinda de poder compartir la palabra por estos medios a cualquier parte del mundo. Y seguir agradeciéndole a Dios por el hermano que nos hace la grabación y que hasta aquí pues Dios nos ha ayudado tanto a él como a mí para continuar sirviéndole al pueblo del Señor. También saludamos a todos los hermanos que en otros países se conectan a la hora de la predicación de la palabra del Señor. Enviamos un saludo hasta los Estados Unidos al obispo Harrison Hall, que se ha estado comunicando. El domingo estuvo conectado mirando la predicación de la palabra del Señor. Allá en Guatemala, el hermano José y la hermana Emma, directores del programa Pan del Cielo, en el canal 24, que Dios les bendiga poderosamente. Los hermanos en Honduras, el pastor Rubio, su familia, la iglesia, en Panamá, en todas partes. Les saludamos a todos, los ministros de alabanza, Edwin Ceballo, Manuel Elías Caballero, Javier Díaz, toda esta preciosa gente que le sirven a Dios y que sabemos que siempre están esperando oír la palabra del Señor. Así que les bendecimos a todos y cada uno de ustedes en cualquier parte donde usted se encuentre. Todos los hermanos del Concilio Cordero de Dios, pastores, líderes, ancianos, los bendecimos también en este día, domingo, esperando que nos encontremos bien con la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Así que en esta hermosa mañana, ya para entrar en la palabra del Señor, hoy estaré compartiendo un tema con cada uno de ustedes y el tema es cuidado con el Goliat. Oiga bien, cuidado con el Goliat. Es necesario algunas veces prestar atención a las palabras que se dicen para poder entender mejor una enseñanza o una predicación de la palabra. Acá el tema es cuidado con el Goliat. En ningún momento estamos diciendo cuidado con Goliat, sino que se le añade esa palabra él. ¿Por qué? Porque en realidad lo que haremos es apenas tomar un ejemplo de Goliat para que nos enfrentemos a el Goliat que está atacando hoy en día a los creyentes, a la iglesia en general, y que si David con la ayuda de Dios pudo matar a aquel gigante, nosotros también hagamos lo mismo con estas cosas que estaremos mirando, que no son ningún beneficio para cada uno de nosotros. Así que en esta mañana le invito a que vaya ubicándose en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al versículo 10. Ahí vamos a estar leyendo para tomar como base para compartir la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Leo para ustedes la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la cual nos dice de la siguiente manera: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla,
y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y dice el versículo 10, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Vamos a hacer unas palabras de oración para que Dios nos ayude, nos bendiga, y que nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente esté preparado, listo para recibir la palabra del Señor. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana una vez más por esta bendición que tú nos regalas, un domingo más de poder llegar a la mente, los corazones y a los hogares de los hermanos para compartir la palabra tuya con cada uno de ellos. Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que nos ayude, pues cuando nos enfrentamos a la palabra tuya, Dios, nos damos cuenta cuán necesitados somos y cuántas cosas debemos de cambiar en nuestra vida para poder ser mejores cada día. Te pido, Dios, que nos hables directamente a cada uno de nosotros. Háblale al diácono, háblale al anciano, háblale al obrero, al evangelista, al pastor, al ministro, a cada uno de nosotros. Háblanos, Dios, como solo tú sabes hacerlo. Y ayúdanos, Dios amado, para en vez de estorbar, en vez de causar daño a la obra, podamos edificar la obra tuya con la ayuda de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo, amado Dios, yo deposito toda persona que me esté mirando en este momento en tus bellas manos y esperamos la voz tuya. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Repito el tema. Cuidado con el Goliat. Mis amados hermanos, desde antes de la creación de los cielos y la tierra, se han librado grandes batallas en el cielo. Repito, desde antes de la creación de los cielos y la tierra, ya se libraban grandes batallas en el reino de los cielos. Ahora, esto comenzó desde que el lucero de la mañana, que hoy se conoce como Lucifer, Satanás o diablo, como usted quiera llamarle, este ser se rebeló contra Dios, pasando así a la existencia de las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien, que son las de Dios. Ahora, en este día estaremos mirando una batalla más entre el bien y el mal. Acá tenemos, según hemos leído, representando las fuerzas del bien a David y las fuerzas del mal representadas por Goliat. Para poder entender mejor esta batalla, estaremos, mis amados hermanos, mirando el significado de algunas palabras, algunos pueblos y nombres de personas. Esto lo haremos a través de la enciclopedia Strong, que es lo mejor que hay a nivel mundial. Miraremos con la ayuda del Señor, o estudiaremos a Goliat y sus armas, miraremos también a David y sus armas, y por último, espero que usted esté dispuesto, y yo también, a que matemos al Goliat que nos está molestando hoy en día. Para meternos ya de lleno en la palabra, iniciamos estudiando a Goliat. Este nombre, Goliat, significa exilio. Y exilio tiene varias raíces en las cuales podemos pensar en apartado, desterrado,
desnudo y sin cobertura. Eso es lo que quiere decir exilio: apartado, desterrado, desnudo y sin cobertura. Entonces, eso es lo que es Goliat. A Goliat, en este pasaje que acabamos de leer, se le dan 3 nombres. El primero de ellos es Goliat, que ya sabemos que significa exilio: desterrado, el abandonado, el desnudo, el que está sin cobertura. Y el siguiente nombre que se le da a él en el pasaje que hemos leído es el pasaje de incircunciso. David lo trata como incircunciso. Incircunciso quiere decir el que no tiene nacionalidad judía. Entonces este hombre, Goliat, no era de nacionalidad judía, era enemigo del pueblo de Dios. Y el otro nombre que se le da a él en este pasaje es el paladín. Esta palabra en hebreo es Bel-Anot. Según la Strong se encuentra en la 1042 y en arameo está en la 1004, que es Bayit, casa de respuestas o cárcel. Es el mismo significado tanto en hebreo como en griego. Entonces, tenemos que la palabra paladín, eso es lo que quiere decir casa de respuestas o cárcel. Entonces, vaya analizando la situación de Goliat. Pero la verdadera raíz se encuentra en la 6030 de la Strong, que es Amá, tildado en la A final. Y esto quiere decir prestar atención, oiga bien, gritar, aplastar, aullar y protestar. Entonces, si usted analiza conmigo el significado o la raíz de la palabra paladín, repito, es prestar atención, gritar, aplastar, aullar y protestar. Ese es el Goliat que tenemos. El que grita, el que ofende, el que molesta, el que quiere aplastar, el que aúlla como perro gritando y el que protesta. Eso es exactamente lo que era Goliat. Ahora, los filisteos con Goliat estaban en un monte, dice la Biblia, y Saúl y los israelitas estaban en otro monte, según el versículo 3. Y entre ambos montes había un valle. ¿Y por qué ese valle estaba ahí? Porque ahí se iba a librar la batalla, ahí se iba a librar la guerra entre un hombre representando a Israel y el otro representando a los filisteos. Nada más que este filisteo, pues dice la Biblia que pasó 40 días retando al pueblo de Israel por las mañanas y por las tardes que le mandaran un hombre para pelear con él, porque de por sí ya miramos que le gusta gritar, ofender, maltratar, aplastar, y esa era la labor de él. 40 días, oiga bien, gritándole al pueblo, ofendiéndolo, y más bien si usted estudia bien el pasaje se dará cuenta que Saúl y los hombres que con él estaban, todos tenían miedo a este personaje, como la Biblia así lo muestra. Muy bien. Ahora, dice la palabra del Señor que Goliat estaba en Soco. Esto es en hebreo, es la palabra Socó, pero con K. Socó. Esto está en Strong en 77:55 y la raíz está en 77:53, que es sub. Y entonces sub quiere decir entretejer, cerrar y protección. Y los israelitas acamparon en el A, que quiere decir roble o árbol fuerte. Ahora, la verdadera raíz de esto es testificar fuertemente. Entonces, tal vez no sé si usted se está confundiendo, pero vuelvo a repetirle esto. Goliat estaba en Soco, que la raíz de Soco en hebreo es entretejer, cerrar y protección. Ahí se encontraba él, como un exiliado. Una persona exiliada que no tiene nada de Dios, que está encerrado, que está protegido, pero que le encanta ofender, maltratar, hacer daño al pueblo de Dios. Mientras que los israelitas estaban en el A, que quiere decir roble o árbol fuerte, o también testificar fuertemente. La gloria sea para el Señor, pero aún el significado de los lugares, de los pueblos donde ellos se encontraban,
ya presenta la controversia, presenta el pleito, la guerra, la batalla. Uno que está encerrado, uno que está sin cobertura, uno que aplasta, uno que molesta, uno que ofende, contra el otro que humildemente, pero significa árbol fuerte o roble fuerte, y el que testifica fuertemente. La gloria sea para el Señor, porque David testificó fuertemente cuando le dijo al filisteo que él, el error que había cometido era retar, oiga bien, al Dios de los escuadrones de Israel. Así que, amados hermanos, pensando en todas estas cosas, quiero presentarles lo siguiente de Goliat, porque estamos viendo a Goliat. ¿Cuánto medía Goliat? Goliat medía 6 codos y un palmo. Oiga bien, 6 codos y un palmo. Sígame los pasos. Tenemos hasta el momento un 6 codos y un palmo. Las armas que traía, según el versículo 5, 6 y el versículo 45, oiga bien, dice que traía un casco de bronce, número 1. Número 2, traía una cota de malla. Número 3, traía grebas de bronce. Número 4, traía jabalina. Número 5, traía una lanza. Y número 6, traía una espada. Entonces, hasta aquí tenemos que él medía 6 codos y un palmo, un 6. Las armas que traen son 6, tenemos 2 6. Y ahora, para su conocimiento, ¿cuánto pesaba la lanza? Según el versículo 7 dice que pesaba 600 ciclos. Entonces, si usted analiza en Goliat, tenemos un hombre representado 3 veces por el número 6. 6 es su altura, 6 son las armas que trae, y 600, que es otro 6, es el peso de la lanza que él traía. Ahora bien, el casco de bronce era un bronce bruñido, para que usted vaya entendiendo, un bronce pulido, un bronce refinado que brillaba, y cuando el bronce se afina, se limpia, se pule, parece que es oro. Entonces, él venía con el casco de bronce, y si usted analiza ese casco, al estar en su cabeza, eso como que alumbraba más bien para ser visto de lejos. Ahora, dice que traía la cota de malla. Según la Strong, esta palabra es sirioma, que es voltear, coselete o torcido. ¿Qué era la cota? La cota, además del casco, era algo que se ponían aquí en el cuello para permanecer bien erguidos, firmes, y eso, según el significado del Strong, para él darse vuelta tenía que dar vuelta con todo el cuerpo, porque si no, no podía hacerlo. Un problema que tenía él con la cota de malla acá en su cuello es que él no podía inclinar su rostro, tenía que estar siempre firme, porque la cota no le permitía inclinar su rostro. Ok, ahora bien, las grebas que traía, según la Strong en 4697, significa canilleras o prensa. Entonces, ¿qué es lo que él traía? Desde abajo de los tobillos hasta arriba de las rodillas, traía esas canilleras bien prensadas, y también era de bronce. Entendamos esto, también era de bronce bruñido, las canilleras que él traía puestas. Ahora, si la cota de malla le impedía agachar su rostro para inclinarse, las rodilleras o la prensa de la rodilla que traía le impedían a él arrodillarse. Vayamos entendiendo esto. Muy bien. Si Goliat hubiera querido en algún momento entrar al templo, adorar a Dios, no hubiera podido. ¿Por qué decimos que él no hubiera podido entrar a adorar a Dios? Porque los que estudiamos la palabra del Señor, y usted puede hacerlo en su casa, saque un tiempo, saque un buen rato para que estudie la palabra del Señor. Si nos trasladamos al tabernáculo o al templo de Dios, nos vamos a dar cuenta que el templo de Dios o el tabernáculo estaba dividido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y para entrar al lugar santísimo, Dios había decretado fabricar algunas paredes con tablas especiales, y había dado la orden de la puerta que conducía directamente hacia allá. Era una puerta que había mandado hacer él 11 cortinas,
uniendo 5 y 5 y quedando una sola para la puerta. Entonces esa cortina de la puerta, cuando la doblaban para que sirviera ahí como un tipo de protección o algo, quedaba, oiga bien, a 6 codos de alto desde el piso a la parte de arriba. Entonces, si tenemos un Goliat que mide 6 codos y un palmo, y para entrar a adorar a Dios se ocupa pasar a la altura de 6 codos, Goliat le estorbaba el palmo. Y como él no podía inclinar su rostro, él no hubiera podido, simbólicamente él no hubiera podido entrar a adorar a Dios porque el palmo de alto que tenía le estorbaba. Ahora, muy importante también que usted sepa que un palmo se le llamaba ya sea poniendo la mano así o poniéndola parada, pero que fuera de aquí hacia arriba. Entonces, eso era un palmo. Ese palmo era el que le estorbaba a él para poder entrar por la puerta que se entraba a adorar a Dios. Y si pensáramos en arrodillarse, él no podía arrodillarse tampoco, porque las grebas que traía le estorbaban para arrodillarse, ya que él tenía que estar siempre de pie, por motivo de que eran unas prensas para que estuviera bien agarrada las grebas a sus rodillas o a las canilleras, según el significado del Strong. Bien, todo esto se lo estamos explicando para que podamos entender hasta el final. La armadura de Goliat era de bronce y hierro. Esto, según la Biblia, oiga bien, según la Biblia, yo voy a darle las citas, usted las estudiará, porque en estas grabaciones algunas veces nuestro peor enemigo es el tiempo. Pero, repito, Goliat tenía, la armadura de él se componía de 2 metales, bronce y hierro. Y si usted se va a la Biblia en Jeremías capítulo 6, versículo 28, y Isaías 48, 4, en esos 2 versículos, tanto uno como el otro te hablan de los 2 materiales. Y Dios expresa en estos versículos que toda persona o donde se ubicara el hierro y el bronce significa orgullo, significa altivez, arrogancia. Entonces, eso es lo que tenía Goliat. Era un hombre arrogante, era un hombre orgulloso. Es más, yo no tengo tiempo, le repito, pero si usted quiere, saque un rato y estudie, se dará cuenta que Dios prohibía, ya fuera en el templo o cualquier trabajo que se fuera a hacer para la gloria de él, Dios prohibía que se utilizara el hierro, porque el hierro era una abominación ante Jehová por lo que significaba orgullo, vanagloria, altivez. Entonces, eso es lo que tenía Goliat. Su armadura que tenía lo llevaba a ser un hombre orgulloso en todas las áreas. Ahora, Goliat estaba sin cobertura, porque eso es lo que significa exilio. A pesar de que tenía buenas armas, pero él no tenía una cobertura gubernamental, él no tenía una cobertura de Dios en ningún momento, ni de ninguna autoridad sobre él, porque si Goliat significa exilio, el que está desterrado, el que está por allá encerrado, el que está solo, a él lo tenían ahí, amado hermano, como exactamente como dice la Biblia, como un paladín para insultar, para ofender, para maltratar al pueblo de Dios. Pero él no tenía una cobertura especial. Ahora, David, oiga bien, solo tenía una honda y unas piedrecitas. Era todo lo que tenía. Él no tenía esa clase de armas que tenía Goliat. Pero David sí tenía cobertura. Tenía la cobertura de Jehová de los ejércitos, que es algo muy, muy importante, tanto en aquel entonces como hoy en día. David vestía como pastor. Si dejamos a Goliat quieto, ya hemos visto varias cosas, pero David vestía como pastor. Tenía una honda con 5 piedras lisas que había tomado del arroyo, pero a pesar de que no venía tan armado como venía Goliat, tenía la mejor arma. Repito, la cobertura de Jehová de los ejércitos. Ahora bien, si David se vestía como un pastor, tal vez con unas chancletas, unas sandalias que se acostumbraban en aquel entonces que los pastores usaban,
un vestido humilde, sencillo, quizás todo sucio y por qué no decirlo, con mal olor a ovejas, y una simple honda en sus manos con una piedra de la que había puesto. Ahí lo tenemos, pero conscientemente o inconscientemente David hace cosas muy tremendas que concuerdan con la palabra del Señor. Pensemos en que él toma 5 piedras. Si quisiéramos poner los símiles o el simbolismo de esas piedras, vamos a pensar rápidamente en unas poquitas cosas. Pensemos en los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí tenemos las 5 piedras de David. Si usted estudia la construcción del tabernáculo, se dará cuenta que las cortinas que Dios mandó hacer, pidió que se pusieran a 5 codos de distancia una de la otra. Ahí tenemos las 5 piedras de David. Ahora, las columnas que se hicieron enfrente del templo, Dios ordenó que se le dieran 5 codos de altura. Ahí tenemos las 5 piedras de David. Bien, ahora, los componentes del aceite de la unción en el Antiguo Testamento, no crea que era nada más aceite, no, se ocupaba, oiga bien, aceite en primer lugar. En segundo lugar se ocupaba mirra, y mirra tenían que ser 500 ciclos, un número o un múltiplo de 5, 500. Y tenía que tener 250 ciclos de canela, otro múltiplo del número 5, simbolizando las piedras de David. El cuarto elemento era cálamo aromático, que se ocupaban 250 ciclos también para preparar el aceite. Y por último, se pedía que el aceite se le pusiera también casia, no acacia, sino casia. Y se le tenían que poner 500 ciclos de casia al aceite para poder que fuera aceite de la unción. Entonces, en los 5 componentes que se necesitaban para la unción del aceite, tenemos también las 5 piedras de David. Y si nos trasladamos al Nuevo Testamento, usted conoce en San Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas prudentes, o sea, 5 de ellas se fueron con el esposo, se fueron con el Señor, y las otras 5 no. Tiene su significado también, amado hermano, las 5 piedras de David. Y si nos venimos a Efesios capítulo 4, versículo 11, usted se va a encontrar con los 5 ministerios que el Señor Jesucristo ha dado a la iglesia. Y aquí entramos usted y yo en batalla. La Biblia dice que el Señor constituyó a apóstoles, a pastores, a maestros, a evangelistas, incluyendo los 5 ministerios. Entonces, estos 5 ministerios simbolizan las 5 piedras de David. ¿Quiere que le diga por qué? Porque las batallas entre la fuerza del mal y el bien no han cesado, todavía están activas. Y es cierto que Jesucristo dijo que Él no nos dejaba solos, que nos dejaba su Santo Espíritu, pero para eso Él distribuyó en la iglesia los 5 ministerios, para que todos nos unamos y peleemos contra todas las fuerzas del mal o el Goliat de hoy en día, para poder vencerlo en el nombre de Jesús. Cada uno de los que le servimos a Dios en cualquier área, tenemos un llamado y tenemos un ministerio, y ese ministerio fue entregado en tus manos y en las mías para enfrentar al enemigo. Ahora bien, si quisiéramos hacerle una pequeña explicación, David lo que tiene es una honda y una piedra. Y luego, con esta piedra, a pesar de que había tomado 5, pero con esta piedra mata a Goliat, o por lo menos lo tira al suelo. Y esto es tremendamente importante para usted y para mí, porque nosotros, dentro de nosotros, tenemos un poder que Dios ha dejado para que nosotros peleemos esta batalla. Pero lo tenemos dentro, tenemos que hacerle el trabajo de la honda, lanzarlo en el nombre de Jesús. Usted, esa piedra que pegó en la frente de David, llevaba la unción del Espíritu Santo. Hoy necesitamos tirar palabra con poder y con autoridad
para que el Goliat que se está levantando pueda ser destruido. Y lamentablemente, óigase bien, es duro, es feo decirlo, pero el Goliat que nosotros tenemos que enfrentar hoy en día casi que no viene de afuera, está dentro de la iglesia, está dentro de las congregaciones y nos está haciendo mucho daño. Pero que Dios tenga misericordia y nos siga ayudando, y ojalá que podamos entender que esas 5 piedras de David simbolizan también los 5 ministerios que Dios ha puesto en las manos de la iglesia para vencer el Goliat de hoy en día. ¿Por qué decimos el Goliat de hoy en día? Y no decimos Goliat, sino el Goliat de hoy en día. Ya analizamos, ya miramos algunas cosas de Goliat. Era un fanfarrón, era un gritón, era un humillador, era alguien que retaba, alguien que ofendía, alguien que aplastaba por ser una persona desterrada, mal encarada, solitario y sin cobertura. Ahora bien, aunque él tenía armas, repito esto, aunque tenía muchas armas, pero no tenía una cobertura, que eso es lo que estamos analizando. ¿De qué sirven las armas si no hay una cobertura? De nada sirven. Ahora, Goliat le gustaba hacer todas estas cosas. Hoy en día, permítame decirle algo en el nombre del Señor Jesucristo, usted que me está mirando en cualquier parte del mundo. Nosotros en los caminos del Señor nos topamos con personas que vienen a Cristo humildes, sencillos, necesitando de Dios, que Dios les ayude, que Dios les bendiga, y Dios en su misericordia los llama, los limpia con la sangre de Jesucristo, los unge con el Espíritu Santo y los pone a servir en su obra. Pero con el pasar de los días, aquí viene lo difícil, con el pasar de los días, estas personas, cuando ya Dios comienza a usarlos, amados hermanos, comienzan a ponerse, en vez de buscar la cobertura de Dios, comienzan a ponerse la vestidura de el Goliat de en estos días. Nos topamos con gente dentro de los caminos del Señor, dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, que son personas enviadas por el diablo, porque no podemos decir otra cosa. Esta gente dentro de las congregaciones gritan a las demás personas, ofenden al pueblo de Dios. Esta gente retan a otros hermanos de la iglesia. Esta gente maltratan con las vestiduras que tienen al pueblo del Señor. Y recuerde que la vestidura de Goliat se componía de hierro y de bronce. El bronce bruñido dice que estaba en la lanza, estaba en las grebas y estaba en la cota de malla. Ahí tenía él el 11 y también lo tenía en el casco. Entonces era un hombre reluciente que si la batalla hubiera sido a una hora que el sol estuviera alumbrando, pues ese hombre se veía desde lejos. Eso es lo que tenemos hoy en día en nuestras congregaciones. Aquellos hombres y aquellas mujeres humildes, sencillos, que dependieron de que un líder les ayudara, le diera una enseñanza, le diera una formación. Aquellos hombres que vinieron a un concilio, aquellas mujeres que entraron a un concilio buscando ayuda, y Dios ha usado este concilio o cualquier concilio para bendecirles, para ayudarles. Ellos comenzaron a ponerse la vestidura de Goliat y hoy en día son personas sin cobertura espiritual. ¿Por qué? Ellos no se dejan mandar, ellos no se dejan exhortar, ellos no quieren estar sujetos a nadie. Ellos quieren estar como Goliat allá en el exilio, mandarse por sí mismos, que nadie les moleste, y ahí es donde ellos comienzan a poner en práctica la vestidura que traen, el hierro y el bronce, que significa orgullo en la Biblia, como le dije, que buscara la cita bíblica en Jeremías y en Isaías. Eso es lo que tenemos en nuestras congregaciones hoy en día, mis amados hermanos. Personas altaneras, gritonas, que ofenden, maltratan, no les importa hacerle daño a nadie, y supuestamente ellos están bien, pero no, mi hermano. No, una cosa es que usted ande por ahí jugando al soldado bien vestido, y otra cosa es que usted sea humilde y tenga la unción y la cobertura de Jehová de los ejércitos. Necesitamos en estos últimos tiempos que estamos viviendo hombres humildes, sencillos, que se den cuenta
que usted y yo vamos a pelear es en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero no es así. Usted ve la mayoría de personas, e inclusive, permítame decirle algo, hoy hay gigantes que se han levantado porque tienen grandes templos, grandes congregaciones, membresías de medio millón, de 1 millón, de miles de personas. Entonces, estas congregaciones se creen más que los otros, porque ellos alumbran, porque los templos son bien hechos con su azulejo, con su cerámica, puertas de vidrio, aire acondicionado, y ahí el pastor o los que le ministran, todos andan bien encorbatados, bien vestiditos, sacos y corbatas, y una elocuencia tremenda para transmitir la palabra, y la gente ahí les gusta estar, porque también ellos ya entraron en el ambiente de ser personas relucientes, aunque no haya la cobertura de Dios. No estamos en contra de los megatemplos. Gloria a Dios por lo que Dios hace en diferentes pueblos. Pero el problema se da cuando yo o usted, por alguna razón, Dios nos ayuda, nos bendice y comenzamos a maltratar al pueblo porque se ha levantado dentro de nosotros un gigante que hay que matarlo. Y por eso el tema, cuidado con el Goliat. ¿Cuál Goliat? ¿El de primer libro de Samuel 17? No, ese es apenas un ejemplo de lo que hoy en día estamos viviendo. Entonces tenemos un liderazgo muy tremendo en esa área hoy en día. Personas bien vestidas, personas con elocuencia, porque son intelectuales o porque trabajan en X empresa, y ellos creen que pueden venir acá a mandar, a gritar, a maltratar, a ofender. Y en el Señor todo es distinto. Hay reglas que tenemos que sujetarnos. Y déjeme decirle algo. Ese Goliat está dañando la obra del Señor. ¿Cuánta gente se encuentran hoy en sus casas retirados porque un Goliat en la iglesia los maltrató, los ofendió? Es más, voy a decirle algo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay lugares donde las personas que son pobres, que viven en un ranchito que solo tiene 3 horcones porque el número 4 ya se le dañó, esa gente asiste a una iglesia, pero esa gente no tiene ningún significado para el Goliat que pastorea ahí o para los Goliat que están como ancianos, como diáconos. ¿Por qué razón? Porque ellos no se relacionan con esa gente. Goliat calza con Goliat. El que grita calza con el que grita, pero el humilde no tiene cabida dentro de este ambiente que le estamos presentando. Entonces, si decíamos en el tema, cuidado con el Goliat, y que el tercer punto era hay que matar ese Goliat, necesitamos matar ese Goliat. Ahora, yo le quiero animar a todas aquellas personas, llámese hombres o mujeres, que humildemente han tratado de servirle a Dios en cualquier iglesia, en cualquier cargo que le hayan dado. Puede ser inclusive hasta el de lavar los servicios. Porque se da que una persona va y barre el templo y llega otro hablando que el templo está mal barrido. Usted no se preocupe. Sigamos sirviéndole a Dios, metámonos con Dios, busquemos la presencia del Señor, porque así nosotros, humildemente, mal vestiditos, con poca elocuencia y con 0 armas, vamos a salir adelante y venceremos al Goliat de hoy en día. Así que, amados hermanos, es urgente que analicemos esto. Yo no estoy aquí para juzgarle a usted ni para criticarle. Simplemente expongo la palabra que Dios pone en mi corazón. Nosotros personalmente hemos tenido mucha experiencia con ministros de Dios que están en otra parte. Esa expresión ministro de Dios la ponemos entre comillas. Porque también se da el caso que hay hombres que Dios les ha dado el privilegio de estar ante congregaciones grandes, con entradas económicas grandísimas. Ellos tienen cuentas en el banco, buenos carros y un sinnúmero de cosas más que puedo decirles. Se les ha levantado un gigante porque ellos tienen fama, salen por la televisión, son reconocidos. Y algo tremendo, el pueblo que estaba detrás de Goliat, me imagino que aplaudía y se contentaba y gritaba y apoyaba las actitudes de Goliat. ¿Cuánta gente cree usted que hay en las congregaciones que respaldan a hombres que están vestidos de Goliat? Porque a ellos les gusta eso. Pero la batalla contra este Goliat hay que ganarla en el nombre del Señor Jesucristo. Dios está necesitando hombres y mujeres humildes y sencillos
que tomen la palabra, la pongan en esa onda y la lancen con la unción del Espíritu Santo para poder tumbar a ese Goliat que nos está haciendo tanto daño. Mis amados hermanos, esta es una palabra un poquito complicada, porque al tratar de darte algunas explicaciones es para poder presentar una aplicación a nuestra vida de este personaje. Pero aquí lo que más nos llena de gozo es saber que todavía quedan David aquí en la tierra, que queremos armarnos de poder y pelear contra toda fuerza del mal. Ahora, vuelvo a repetirle, no me vaya a malentender, porque si Dios te llamó y te ha bendecido económicamente y te tiene en una congregación, gloria al nombre del Señor. Por eso yo alabo a Dios y te bendigo a ti también. Pero tengamos cuidado con la vestidura que estamos adquiriendo en estos últimos días. Dios no nos llamó a maltratar, Dios no nos llamó a gritar, Dios no nos llamó a ofender, Dios no nos llamó a aplastar. Porque las personas que están en el exilio como Goliat viven amargados, viven llenos de ira, de enojo, y ese es el problema. Usted puede estar dentro de la congregación, pero puede ser un exiliado, alguien que Dios no está con él. Y aunque aparentemente esté bien vestido o lo que sea, pero puede que Dios no esté con usted o no esté conmigo. Que el Dios Todopoderoso le ayude a usted y me ayude a mí, porque los tiempos son difíciles. Ahora en esto que estamos viviendo a nivel mundial es donde necesitamos ver ese tipo de David que se levantan a pelear contra este Goliat. Así que espero que usted haya entendido la palabra en esta mañana y rápidamente, si Dios le habló o le edificó, dele la gloria al Señor, porque eso es lo que Él puso en mi corazón, y este Goliat hay que matarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque aunque Él venga con todas estas armas y aunque Él venga con el bronce bruñido, reluciente para que todo el mundo lo vea, tiene que haber un David humilde y sencillo, vestido con sandalia, vestido con una ropita andrajosa y con una pequeña onda en su mano, pero con la cobertura del Santo de Israel. Discúlpeme o perdóneme por lo que le voy a decir, pero si nosotros fuéramos inteligentes en estos últimos tiempos, hablando literalmente, es 1000 veces mejor estar en una situación económica y ministerial pequeña y no estar engrandecido donde la fama, el orgullo es el que nos mata. Ahora bien, ¿por qué dijimos que Goliat no podía entrar a adorar a Dios? Porque la cota de malla le estorbaba y porque no podía arrodillarse. ¿Qué es lo que sucede con estas personas, amados hermanos, que vienen a tomar el lugar del Goliat en estos días? Son personas que aunque usted los ve ahí, que tienen fama, que andan relucientes y una elocuencia tremenda, pero son gente que tienen problemas para inclinar su rostro y poder entrar a la presencia de Dios, porque la altura que ellos tienen es un codo más alto de la altura para entrar a adorar a Dios. Entonces, ese palmo, es el que está molestando. Ese palmo de la mano es el que está estorbando para que hoy en día estas personas inclinen su rostro, y esas canilleras, esas grebas son las que molestan para poder arrodillarnos ante la presencia del Señor. Mis amados hermanos, reciba este consejo de parte de Dios. Cuando usted y yo vayamos a la presencia del Señor, procuremos ir sin el palmo, que podamos entrar, que eso no nos estorbe en ningún momento para entrar a la presencia del Señor, porque el que entra a la presencia del Señor, Dios lo cambia, Dios lo transforma, Dios le habla y Dios le enseña un sinnúmero de cosas. Que Dios nos ayude, amados hermanos. ¿Qué tenemos que hacer si estamos en un problema serio? Por favor, quitémonos la cota de malla, quitémonos las grebas, arrodillémonos, inclinemos nuestro rostro y busquemos la presencia del Señor, y así vamos a destruir, a matar por completo el Goliat que está haciendo tanto daño a la iglesia del Señor. Espero que me haya entendido en esta mañana y que Dios le haya bendecido a través de la palabra que Él puso en mi corazón. Voy a orar con usted si usted quiere hacerlo. Usted sabrá dónde está ubicado. Usted sabrá en qué monte está ubicado, si en el monte de Dios o en el monte de Goliat. Lo cierto es que en el medio de los dos montes hay un llano, hay un valle donde se libra la batalla.
Y ahí estamos, usted y yo. La pregunta es, ¿qué armas tiene usted? Usted lo sabrá. Solo oremos a nuestro Dios. Hágalo conmigo. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, quiero darte gracias por haberme permitido compartir esta palabra con mis hermanos. Yo bendigo tu nombre, Dios, y bendigo tu Santo Espíritu, y te doy muchas gracias, porque es un privilegio muy, pero muy demasiado grande el poder predicar tu palabra, ya que ella misma nos enseña que los ángeles anhelan esto, pero no les ha sido permitido, mas a nosotros sí se nos ha permitido el predicar tu palabra. Señor, espero haber llegado a cualquier parte del mundo, a los corazones, a las mentes, a los hogares de los que me están viendo en este momento, y que podamos entender, amados hermanos, que necesitamos la ayuda del Señor para no ponernos las vestiduras de Goliat, sino armarnos con la cobertura de Dios. Que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros y nos ayude. Y sepamos, amados hermanos, que nosotros, dice la palabra del Señor, que los 5 ministerios de Efesios 4:11 fueron dados por el Señor Jesucristo, oiga bien, para edificación, para limpieza, para purificación de los creyentes. Entonces, para eso es que estamos llamados con los ministerios que Dios ha puesto en las manos o en la vida de cada uno de nosotros. Hoy, lamentablemente, los Goliat seguirán existiendo. Ahí estarán maltratando, ofendiendo, haciendo daño, aplastando, porque esa es su naturaleza. Pidámosle a Dios que quite de nosotros el hierro y el bronce, que son símbolo del orgullo, según Jeremías y según Isaías, las citas que le dimos al pueblo en este día. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre bueno. Necesitamos ganar esta batalla en el nombre de Jesucristo. Si hay algún hermano o hermana mirándome en este momento y usted quiere ser un David, convertirse en un soldado de Jesucristo y no en un ayudante de Goliat, déjeme decirle, quitémonos la cota de malla, quitémonos las grebas, arrodillémonos, inclinemos nuestro rostro ante el Santo de Israel y así saldremos adelante con la ayuda del Señor. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo que nos has regalado. Yo bendigo la vida de cada hermano en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Llámese diácono o anciano, quien quiera que sea. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Así que, amados hermanos, espero que usted haya entendido la palabra y que podamos ser edificados. No todo el tiempo la palabra va a ser la que me gusta a mí o la que le gusta a usted, sino la que Dios tiene para bendición de nuestras vidas. Ahora, más que nunca, necesitamos el poder de la palabra en nosotros. Así que deseo que Dios me lo bendiga allá donde usted se encuentra y que aprendamos de este pasaje de la Biblia, la guerra entre Goliat y David, la guerra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y no se le olvide que Goliat estaba en un monte y el pueblo de Dios estaba en otro monte. Pero el monte que representa a Dios, ahí estaba un hombre humilde, sencillo, un muchacho llamado David, el cual tenía la cobertura de Dios. Que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres y que la paz del Señor sea con usted y con toda su familia. Bendiciones a todos.